Buenas tardes, bienvenidos a Justicia Social, el programa que se propone semana tras semana repasar la agenda política, gremial, social también, por supuesto, y haciendo fuerte foco en el tema educativo. Mi nombre es Marcela Di Stefano, estoy conduciendo junto con Luis San Martín. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás, Marcela? ¿Bien? Bien, hoy tenemos un programa distinto, ¿no? Hoy tenemos un programa distinto, pero que parte de una realidad que nos ha golpeado seguramente a todos, ¿no? Cuando conocimos cifras, cuando conocimos detalles, y ahora nos damos cuenta de que tenemos una ampliación de esos detalles, porque el tema de la pobreza hay que instalarlo también muy cercano al tema de educación, y por eso nada mejor que tener hoy como invitado especial al titular, al secretario general de UDOCVA, Miguel Díaz, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. A veces las matemáticas nos dan ciertas variaciones que ha venido a explicarnos él cuando son más alarmantes los números de lo que uno imaginaba. A ver, ¿qué cálculos ha hecho Miguel con respecto a la pobreza y la escolaridad? Bueno, tenemos que empezar por decir que en la Argentina hay un 32% de pobres. Esto la UCA nos informa de esta manera y le venimos creyendo nosotros durante todo este tiempo. ¿Y el INDEC? El INDEC, claro, que hay un 32% de pobres en la República Argentina. Actualmente debe haber ya 42 millones, por lo tanto, nosotros, los argentinos, 13.400.000 habitantes en la Argentina son pobres. Bueno, nosotros hablo de la parte educativa, y entonces es mucho más preocupante la situación, porque de 13.400.000 pobres, resulta que el 47% son jóvenes y niños. Es decir, 6.300.000 pibes o niños son pobres. La mitad de lo que es la cifra oficial, digamos. Casi la mitad de lo que es la cifra oficial, de pobres. Bueno, entonces, mire, si esto lo trasladamos a la escuela pública de la provincia de Buenos Aires, acá tenemos la escuelita, nos dicen que la escuela pública alberga 4.800.000 pibes. 4.800.000 pibes. De lo que hay que restarle 1.200.000 chicos que van a escuela privada. Pero resulta que a la escuela estatal van 3.600.000 chicos. De esos 3.600.000 chicos, resulta que 2.400.000 son pobres. Y entonces, ¿a qué terrible conclusión llegamos? Que 2 de cada 3 pibes que van en la escuela estatal son pobres. Más de un 70%. Es más de un 70%. Claro, esto cambia bastante el panorama como uno lo viene viendo. No es 1 de cada 3, sino 2 de cada 3. 2 de cada 3. Ahora, los políticos en línea general hablan que tenemos que hablar y desarrollar la calidad educativa. ¿Cómo se puede desarrollar la calidad educativa en el Estado cuando 2 de esos 3 chicos están mal alimentados? Porque se es pobre, no es solamente pobre de comida, se es pobre de aspiraciones, se es pobre de esperanza, se es pobre de energía, se es pobre de techo, se es pobre de familia. Digamos, es un conjunto la pobreza, no es solamente no comer, desgraciadamente. Entonces, se es pobre de objetivos. Entonces, estamos condenados realmente al fracaso, porque la política argentina ha fracasado, por lo menos ha abandonado un sector muy grande de la población, y no hay vistas de que haya una recomposición histórica de esto, que haya un cambio de 180 grados. Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque el diagnóstico lo tenemos, la realidad la tenemos, sí, pero no sabemos cómo se sale. Bueno, acá el día 18 se va a evaluar en la provincia de Buenos Aires, van a evaluar. ¿Cuál va a ser la conclusión? Que la educación también fracasó, si fracasa la política. ¿Cómo no va a fracasar la educación? Ahora, lo más grave todavía en educación es que cuando se hacen estas tomas PISA, que son tan lindas, internacionales, resulta que sacan, evalúan en el Estado y en la privada, y más o menos la cifra del conocimiento que arroja son similares. Sí, entonces, bueno, ¿qué debemos hacer? Primero, bueno, empezar a cambiar esto ya, no puede esperar. Estos chicos no pueden esperar, estos niños no pueden esperar. Cuando se nos dice a nosotros que hacemos una medida de fuerza y que no comprendemos la pobreza y los niños, lo que no comprende es la clase política argentina, que le ha llevado a grandes sectores de la sociedad argentina a este lugar.
y hay que sacarlo de este lugar. Y entonces debe haber un compromiso, y en serio, y después de esta famosa evaluación que no sabemos para qué va a servir, bueno, después tendría que estar el nuevo proyecto de educación. Yo personalmente, yo me quedo como evaluación estos números, esta matemática que es una denuncia realmente, otra manera de ver, ¿no?, la realidad. Le agradecemos muchísimo a Miguel que haya venido. El gremio tiene un paro en puerta el día 17 de octubre en reclamo de reapertura de paritarias, ¿verdad? Sí, por supuesto. Eso que está quedando afuera de la agenda gremial un poco, ¿no? Bueno, bien, vamos a ir entonces ahora con nuestro invitado. ¿Qué te parece, Luis? Me parece muy bien. Hoy nos visita Mario Cafiero. Es el hijo del histórico dirigente peronista Antonio Cafiero. Es ingeniero industrial, graduado en la UBA. Fue secretario general de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires y se desempeñó como diputado nacional por Buenos Aires durante 2 periodos. Mario Cafiero preside Proyecto Sur en UNEN, provincia de Buenos Aires. Bien, bienvenido Mario Cafiero, gracias por estar acá en el programa. Estábamos recién hablando con Miguel Díaz del tema de la pobreza y queríamos preguntarle qué relación usted cree que hay entre las nuevas medidas que se está tomando en este gobierno, digamos una vuelta un poco a los 90 con las políticas de ajuste, de endeudamiento, ha crecido mucho el endeudamiento, ¿verdad? La llegada del Fondo Monetario, o son noticias viejas, digamos, este es el resultado de años de políticas que no trabajaron justamente el tema de pobreza. Bueno, es el resultado de años que se ha agudizado en este último año. Lamentablemente no tenemos la cifra exacta de la pobreza que dejó la anterior gestión. Teníamos la cifra de la UCA, que más o menos señalaba que estaba en el orden del 28%, y ahora las cifras que está arrojando el INDEC superan el 30%, porque efectivamente durante la gestión de Macri se aumentó el número de pobres, por la sencilla razón que hubo un proceso inflacionario muy grande por encima del crecimiento del salario, y sobre todo el salario informal, del salario de, digamos, millones de personas que han visto cómo la inflación le devoraba parte de su ingreso y por eso hay más pobres. Lo decía muy bien Miguel Díaz recién, esto tiene un impacto muy fuerte en el tema educativo porque justamente en la niñez y en la adolescencia es donde tenemos la mayor cantidad de pobres. Para mí, yo creo que esta es una deuda de la democracia. O sea, no solo de esta gestión ni la anterior, desde la democracia que no hemos resuelto el tema de la pobreza. Y yo creo que porque no se ha profundizado ni entendido cuál es el problema de los pobres. Una persona es pobre porque su ingreso no le alcanza para ahorrar, porque gasta todo lo que le ingresa y porque no tiene posibilidad de guardarse algo para empezar a crecer, a tener otro tipo de ingreso, a mejorar ese ingreso, y entonces sigue siendo pobre. Siguen en la trampa de la pobreza. ¿Cómo romper esta trampa de la pobreza? Es lo que nos tenemos que preguntar. Y la respuesta hay que buscarla en el tema financiero, en el tema de la moneda, en el tema del dinero, en el tema de la falta de crédito en la Argentina. Si uno calcula el monto de moneda que circula en la Argentina y el monto de crédito, es muy inferior a lo que debería haber. Justamente de eso que quería hablar. ¿Estuvo mirando el presupuesto 2017? ¿Vamos a salir de esta trampa que usted está hablando? No, el presupuesto 2017 es una repetición de un presupuesto básicamente que va a tender a ajustar. Ya están pidiendo que las provincias ajusten. Que las provincias ajustan. Para poder endeudarse. Para poder endeudarse en dólares cuando no gastan dólares. Y después tienen que hacerse cargo de préstamos del orden del 10% anual en dólares, cuando en el mundo la tasa de interés por los dólares, ¿sabe cuánto es? Casi cercana a 0%. Miren el negocio que en el medio están haciendo algunos que consiguen plata al 0% y la prestan a la Argentina al 10% y a las provincias. Es un disparate. Porque además la provincia no gasta dólares. O me pregunto, ¿los docentes de la provincia le pagan en dólares? Ciertamente no. ¿Los policías le pagan en dólares? ¿La obra pública se hace en dólares? ¿Para qué piden dólares? Ahora, cuando uno lo escucha, Mario, me da la impresión de que tenemos que comenzar a ver de dónde, como bien decía, de dónde partir para la solución. Y partir para la solución se parte desde sencillamente una cuestión financiera y económica, o también hay que partir desde una idiosincrasia que involucre demasiado bien el tema social y educativo, fundamentalmente el educativo, porque si no partimos de eso, me parece que más allá de lo financiero que se puede resolver, también se puede resolver con subsidios. Sí, ¿no? Pero no, es distinto. Obviamente que en el largo plazo
la educación es la gran herramienta que va a permitir a los pueblos salir de la pobreza, porque una persona entrenada, capacitada y demás, tiene las herramientas para salir de la pobreza. Pero Keynes, famoso economista, decía que en el largo plazo estamos todos muertos. O sea, si el remedio me llega cuando yo ya terminé mi vida o mi generación... No, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos antes? Bueno, en el ahora, vos tenés que resolverlo ya. El problema argentino entonces es económico y punto. No, es un problema serio, cultural, político. Yo me referí a un punto que todos le sacan la jeringa. Nadie quiere hablar del tema de la deuda, ni el tema financiero, ni el tema del Banco Central. En estos momentos el Banco Central de la República Argentina tiene una política para esterilizar la emisión monetaria. Es decir, todos los dólares que entran al país y hay que emitir pesos para comprarlos, después se los sacan esos pesos y se los dan a los bancos y le pagan el 28% anual. Sí, 26, casi 28. Sí. ¿Sabe cuánto nos va a costar este año esa política de esterilización monetaria? 160.000 millones de pesos. Repito, 160.000 millones de pesos. O sea, usted, Miguel, el docente, el chico pobre que va a la escuela, los 30 pibes de la escuela pobres, cada uno de ellos va a pagar 4.000 pesos por año al Banco Central para que esa plata vaya a los banqueros. Mientras tanto se va paralizando la obra pública, no se va previendo cómo la gente va a poder crear empleo, entonces el panorama no es claro. ¿Esto es justicia social? Y evidentemente... No. ¿Por qué? Porque hay, digamos, una suerte de, digamos, priorización de los problemas financieros de determinados sectores. Acá se le pagó a los buitres, se paga la deuda, se emite este tipo de bonos tan... Y mientras tanto, al resto del pueblo, sopa. Mario, ¿cómo estás viendo? Ah, perdón. No, yo quería saber si esto que es un diagnóstico perfecto, ¿no? Acerca de cómo se involucra lo financiero dentro del resto del sistema, o sea, la errática del sistema financiero, o vaya a saber, ¿no? Le ponemos errática para no entrar en otro calificativo. Es un saqueo, es un robo. Claro, abiertamente. Es un robo a mano armada. Pero en las cárceles no hay ningún banquero preso. No, y entonces, ¿cómo se le pone coto a esto? Porque en la medida que no... Parecería que vamos en barranca abajo, ¿no? En la medida que no lo pongamos arriba de la mesa el problema, siempre nos van a seguir jorobando. ¿Este gobierno lo puede poner arriba de la mesa? No, este gobierno es parte del problema porque tiene esa filosofía. Él cree que dándole la plata a los sectores de mayor poder económico, estos sectores la van a volcar, creer, van a invertir y que de esa inversión va a venir más empleo. El famoso sistema del derrame. Exactamente. O sea, nosotros creemos que hay que hacer otra cosa, que básicamente es, si nuestra Constitución garantiza el derecho al trabajo, si nuestra Constitución garantiza el derecho a la educación, si nuestra Constitución garantiza nuestro derecho a la vivienda, ¿cómo hacemos efectivos esos derechos sociales? Si hoy la gente no tiene ni siquiera plata para poder financiar que su hijo termine el secundario, porque la educación es pública, pero ¿cómo haces para bancar al pibe que tiene que terminar el secundario cuando vos no tenés trabajo en tu casa y tenés que parar la olla? Decimos que la universidad es pública, pero ¿cómo haces para bancar un pibe para que vaya a los 6 años de educación pública, universitaria, tenga el título y en la casa se pueda comer todos los días? Es muy difícil. Si vos le das un préstamo para la educación, ese profesional va a poder devolver ese préstamo. Si vos tenés un pequeño emprendimiento y no tenés plata para comprar una herramienta, no tenés plata para comprar una bordeadora para cortar el pasto y hacer una changa, ganarte el laburo y ganarte la plata con tu trabajo, porque no hay nadie que te preste los 5.000, los 10.000, los 15.000, los 20.000 pesos que necesitas para arrancar un pequeño emprendimiento. Después decimos que tenemos que pensar en la cultura del trabajo. Pero si no hay crédito, no puedes tener trabajo. Okay. Estamos al mismo lugar que estábamos el año pasado. Yo recuerdo que lo entrevistamos y estábamos hablando también del tema del crédito. El año pasado hablábamos en los mismos términos. Con respecto a la relación del Papa, porque es un tema que creo que Mario Cafiero nos va a poder explicar bien, lo va a poder abordar bien. ¿Cómo ves la relación del Papa con el presidente? Ahora va a haber un nuevo encuentro entre ellos. ¿Tenés algún tipo digamos, de primicia que nos puedas contar? No, más allá de lo que ya todos sabemos, que digamos, por un lado, el Papa es jefe de Estado del Vaticano y Mauricio Macri es el presidente de los argentinos, electo democráticamente, y por lo tanto tiene que haber una relación normal. Claro. Además, el Papa es argentino, por lo tanto, yo creo que el Papa
de los miles de problemas que tiene, una parte es de su pensamiento sigue estando en la Argentina, en la iglesia, en lo que pasa acá, hasta en su club de los amores que es San Lorenzo. Digo, porque él no dejó de ser argentino ni dejó de ser Jorge Mario Bergoglio. Y es peronista también. Yo no quiero no? meterme ahí porque me algo... parece que ahí lo bajamos a un lugar que no tiene que estar. Claro. Él es el Papa, Pero es un algo... líder mundial a nivel espiritual. Si lo traemos a la arena de la política, Claro, no. le estamos haciendo un daño al Papa. Pero yo pienso lo siguiente, a ver si me equivoco, ¿no? Nos quedan 2 minutos, así que es qué sé yo, es un cierre sobre el tema del Papa, me parece, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente, ¿puede ser que el Papa esté observando, y un poco va la pregunta de Marcela, esté observando que él desarrolla un esquema social en Laudato Si, por ejemplo, sí, y de repente lo tiene a Macri haciendo el Lo Laudato contrario. No? Exactamente. ¿No? Claro, Está en bueno. una cosa. ¿Eso es el quid de la cuestión? Creo que sí. Creo que efectivamente, en el fondo, lo que el Francisco debe ver es que la Argentina va en un camino que no va a resolver los problemas que... Más allá de que sea peronista o no sea peronista. Más allá de todo eso, de la cuestión, porque no pasa por ahí, pasa por esto, por la idea que tiene el Papa acerca de cómo se resuelven los problemas de los pobres y de los pueblos, que no es precisamente... No es el mismo que el del gobierno. No es el mismo que el gobierno. Está. ¿Te quedás para el próximo bloque? Supuestamente. No sé, Sí, por favor. si me Vamos a invitan, tener me un tengo que informe sobre una escuela de San Vicente. Como todos los programas, nosotros desarrollamos informes que tienen que ver con el estado de deterioro de las escuelas bonaerenses, que no es algo nuevo, ya lo vimos el año pasado. Hacen Seguimos falta, trabajando así. te cuento, para arreglar las 20.000 escuelas de la provincia de Buenos Aires, hace falta 30.000 millones de pesos. Bien. 160.000 gastaba el Banco Central. Bueno, con que solamente el 20% de lo que gasta el Banco Central se pusiera en las escuelas, tendríamos las 20.000 escuelas de la provincia de Buenos Aires en correcto estado para que se pudiera dar clase. Bien, este programa está todo en números, todos los números sobre la mesa, así que solamente uno saca la cuenta y se da cuenta que es fácil a veces Plata arreglar hay, las cosas. lo que pasa está mal Plata hay, repartida. falta la voluntad política. O alguien mejor. más se la lleva, vaya uno a saber. Bien, quédense ahí por favor, nos vemos en el próximo bloque. Es una escuela que cuenta con un anexo y una sede, tiene un montón de necesidades, nos están faltando aulas, nos están faltando baños. Hay un pequeño asentamiento que se viene superpoblando y obviamente los cursos no dan abasto, tenemos secciones aproximadamente de 50 chicos. Esto es insostenible para lo que es la calidad educativa. Este es el espacio que nosotros tenemos para trabajar. Acá estamos con las secretarias, la dirección, la secretaría, la sala de profesores, todo lo tenemos acá y este espacio chiquitito es la biblioteca. Con este poco espacio es lo que contamos. Esto es insostenible, esto es insostenible, esto es insostenible. Este salón es un ejemplo de que los padres tenían esa necesidad de que haya otro salón más y la construcción de este salón fue con el esfuerzo de los padres. El comedor es compartido, tanto primaria como secundaria viene a comer y a tomar la merienda y el desayuno, donde tuvieron que hacer 2 salones provisorios que también van a ser compartidos. Este sector es la preceptoría y hace las veces de dirección y de secretaría. Y actualmente algo que quisiera destacar es que tenemos el motor del agua
de primaria y de secundaria dentro de este sector. Y tenemos que trabajar con ese sonido. Van a ver que acá al lado hay un terreno lindero que tiene lugar como para hacer una nueva secundaria. El espacio para la construcción de las aulas están. Lo que pido desde la gestión, que se construyan las aulas que sean necesarias. Ellos llegan hasta tercero y después quedan deambulando por las pocas escuelas conformadas que hay. Acá el alumno entra a primer grado, hace su sexto grado y después tiene que cortar en tercer año el ciclo básico y no puede hacer ciclo superior. La escuela más cerca conformada que tienen, la tienen a 3 kilómetros. Piensen en que esos chicos tienen que tener una trayectoria educativa y no puede ser que caminen 50 cuadras para realizar su ciclo superior. Es una comunidad que tiene carencias en muchos sentidos, no hay trabajo. Seguimos remándola en estas condiciones. Y la escuela es la única fuente enriquecedora para poder salir adelante. Los padres tratan de hacer lo posible para que vengan a la escuela, porque la educación es un derecho y no podemos prohibir eso, y el Estado tiene que garantizar eso. Escuela número 31 de San Vicente, se repiten las mismas condiciones de siempre, ¿no? El hacinamiento, pero en este caso hay una carrera, una trayectoria escolar que queda trunca, justamente en un país donde la deserción escolar es un problema. Acá los alumnos llegan a tercer año y ya no tienen dónde seguir, tienen que empezar a deambular por las escuelas de la zona. ¿Cuál era el número que nos habías dicho, Mario, para poder construir? No, para poder construir no, para poner el edificio en perfectas condiciones. Creo que hay un estudio de este año de cerca de 30.000 millones de pesos. Bien. O sea que es una cifra muy importante para la provincia, pero bueno, como la provincia resigna recursos de la coparticipación, no, esta reclamo de María Eugenia Vidal de que le devuelvan el fondo del conurbano a los legisladores no tenía ningún destino de poder terminar, digamos, concluyendo bien. Ahora dice que va a ir a la Corte, pero lo que tiene que reclamar es a Macri, que es el que le saca la plata. En un congreso educativo de UDOCUA, recuerdo que vos dijiste que el modelo educativo de Perón iba de la mano de un modelo productivo, ¿no? ¿Eso es lo que está faltando a lo mejor en estos últimos años? Claro, exactamente. Decimos la educación en el largo plazo, el crédito, pero tiene que haber un modelo productivo basado fundamentalmente en el consumo popular, digamos, en la pequeña y mediana empresa, en lo que la Argentina puede hacer. No estar esperando las inversiones extranjeras, como quieren algunos, que con las inversiones extranjeras se va a poner en marcha el país. Un disparate. Las inversiones extranjeras te pueden servir para algún sector, alguna cosa en la frontera tecnológica, algo, pero el grueso lo vas a tener de la industria nacional, de la pyme, del artesano, del emprendedor. ¿Y con el blanqueo hay alguna apuesta fuerte para que sirva y se vuelque en la pyme, por ejemplo? ¿O es una quimera? El blanqueo es para, digamos, para seguir recaudando. ¿Por qué no se blanquean los salarios? ¿Por qué no empezamos blanqueando los salarios? Se lo podemos decir a Pratgay eso. Claro. Acá hay, digamos, afuera del país hay 400.000 millones de dólares. De 100.000 argentinos aproximadamente. 200.000 argentinos, que son la cantidad de gente que maneja... 0,5%. Claro. Bueno, el blanqueo es para esta gente. Hablando de números, ¿no? Sí, para esta gente, bueno, por ahí algunos no creo que la traigan, sino alguna la declarará, dicen que está fracasando porque la gente sabe que si se pone el blanqueo después lo pone a investigar y entonces nadie quiere estar escrachado. Pero me parece que si no renovamos una idea de un compromiso y un acuerdo social en la Argentina entre el capital y el trabajo. Por eso yo hablaba de qué es primero, si la resolución social o la resolución financiera. No, todo a la vez, ¿no? Armónicamente, todo en su medida y armoniosamente, dijo alguien alguna vez. Alguna vez. Si vos resolvés el tema financiero y no resolvés lo productivo, perdiste. Claro. La manta tiene que alcanzar para todo, en un plan integral, en un plan de desarrollo. ¿Cuánto hace que no hablamos de un plan de gobierno de desarrollo nacional por la justicia social? Para eso tenemos este programa, ¿no? Macri iba a hacer desarrollismo en la campaña quedaba terminó flotando. haciendo neoliberalismo, porque en la campaña electoral se dice cualquier cosa y prometen cualquier cosa, recordemos el debate. Y después, bueno, las cosas están como están mal hoy, porque hoy tenemos un problema serio. Primero, cayó el poder real
por la tremenda inflación donde tuvieron responsabilidad los dos gobiernos, el que se fue y el que vino. Un parate grande en la economía, gran parate, difícil de salir de esta recesión, apuestas equivocadas, pagamos los buitres para que vengan, para que lluevan dólares. ¿Vieron algún billete que llovía? Por allá no llovió nada en La Plata, no sé, acá, no sé. Ahora vamos a apostar al blanqueo para lluvia de inversiones. Mire, terminemos con todos estos cuentos. Le agradecemos muchísimo a Mario Cafiero que ya está acá con nosotros. Me quedó el tema de que el blanqueo tiene que ser salarial, ¿no? Porque es una de las consignas del paro que convoca UDOCUA, que nos decía Miguel Díaz en el primer bloque. Bueno, por favor síganos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, nos vemos la semana que viene. Luis, ¿te parece? Me parece. Bien, a la misma hora, a las 7 de la tarde por Canal Metro. Gracias por estar ahí.